Hola, buenas tardes. Desde la Asociación Vecinal Alcántara les habla, como siempre, Carlos Rodríguez y esto es Alcántara Radio. Hoy tenemos de nuevo a Carlos Dueñas aquí en los estudios de Alcántara Radio para contarnos otra leyenda de nuestra preciosa ciudad. Carlos, buenas tardes y bienvenido a Alcántara Radio. Buenas tardes y bien hallado. Muy bien, Carlos. ¿Qué tal? ¿Mucho frío, no? Bastante. Ha venido muy pronto. Ha venido muy pronto, ¿verdad? Por lo menos para mí. Yo creo que este tiempo es más de enero que de otra cosa, pero Sí, bueno, sí. pues habrá que abrigarse un poquillo y ya está. A mí me gusta más el frío que el calor, la verdad. A mí no. ¿A ti no? Yo el calor lo paso peor. Sí, pero el frío... Frío yo no tengo pereza. Te abrigas y sales y ya está. Con ropa y fuera. Pero el calor, ¿cómo combates el calor? Pues, ¿cómo combates el frío? Pues yo pienso también en esa gente que no tiene dónde meterse, que vive en la calle. Por supuesto. Entonces yo eso lo pienso mucho. Digo, Sí, bueno, sí. y esta gente en verano Claro. se vive con un trozo de pan y un tomate, pues pasa Claro. el día. Pero ahora... y hay mucha gente en la calle, ¿eh? Mucha. Mucha gente. Bueno, pues vamos con lo nuestro, Carlos. ¿Qué leyenda nos traes hoy para todos los oyentes, vecinos y vecinas? Bueno, pues creo que es muy bonita y poco conocida. Es la leyenda de Carlomagno y la princesa Galiana. Ah, muy bien. Entonces... Muy pegada al castillo Galiana, muy unido al barrio. O al castillo de Galiana o a los palacios de Galiana, donde lo queramos situar. Ajá. Como hemos hablado antes fuera de micrófono. Donde lo queramos situar, pues esta leyenda queda bien. Pues venga, adelante, vamos con Entonces, ello. bueno, pues esta leyenda empieza así, mira. Dice: Galiana, la de Toledo, muy hermosa maravilla, la mora más celebrada de toda la morería. Entonces, bueno, pues mira, lo primero que tenemos que hacer es imaginarnos cómo sería la Tulá y Tulá. Tulá y Tulá es Toledo en árabe, que significa sitio en alto. Sitio en alto. Efectivamente, lo mismo que Toletun en romano. Toletun y Tulá en musulmán, en árabe, significa sitio en alto. Pues hay que imaginarse cómo sería la Tulá y Tulá musulmana, de calles enrevesadas y tortuosas, huertas fructíferas, regadas por el Tajo en sus vegas y salpicadas por fortalezas y palacios, de lo que hemos hablado antes, a veces residencias de gente muy principal y otras con carácter defensivo. Este era el caso de un precioso palacio situado no muy lejos de la ribera del río donde vivía la princesa Galiana, hija del rey Galafre, de extraordinaria belleza, admirada y amada no solo por musulmanes, sino por cristianos y judíos también. Tenía tanto encanto que cualquiera que la mirara quedaba prendado de sus atributos femeninos y de sus labios sensuales. Solía visitar el palacio con cierta frecuencia Abenzaide, que era gobernador de Guadalajara, que, como no pudo ser menos, quedó embelesado por la belleza de la morita. Asunto este que no disgustaba al rey Gelafre, por lo que, tras pretenderla una temporada, no tardó en conseguir el consentimiento paterno para casarse con la princesa. Yo creo que más bien los viajes que hacía el gobernador de Guadalajara era para ver a Galiana. Efectivamente. A la morita, ¿no? Ahí está. Bueno, pues el gobernador tenía que agradecer muy poquito en cuanto al físico se trataba. Y además gozaba de un aspecto rufianesco y un carácter tozudo, impropios de un gobernador musulmán, que desagradaban en gran medida a nuestra bellísima princesa. Paseando esta un día por los jardines del palacio, pues confesó a una de sus confidentes, llamada Geloria, que el gobernador no era en absoluto de su agrado, que no le gustaba ni un poquito siquiera, y que por si fuera poco pensaba que realmente no la amaba y que su fin era conseguirla, conquistarla, para poseerla como un juguete de sus caprichos sexuales y exhibirla como un trofeo de caza. Se daba la circunstancia de que el rey Galafre tenía un huésped muy importante en palacio, un apuesto joven cristiano llamado Carlos, quien, agazapado detrás de unos setos, había escuchado sin querer la conversación de la princesa con la esclava, con la asistente. Al ver de cerca el rostro de Galiana, y como era de esperar, pues Carlos quedó sorprendido y enajenado de ella también. Debía ser muy guapa porque todos los que la veían se enamoraban de ella. Se enamoraban de ella. Da la casualidad, bueno, esto es una licencia mía,
que todas las chicas y todas las señoras de las leyendas que se cuentan son muy guapas, no hay ninguna fea. Efectivamente. Todas. Es curioso. Son muy guapas, efectivamente. Bueno, pues este joven entonces, desconocido, que al pasar de los años se convirtió en Carlomagno, se encontraba en Toledo, donde el bondadoso rey toledano le concedió derecho de asilo, porque Carlomagno venía huyendo de sus hermanos que en el país galo, lo que hoy es Francia, de donde procedía, querían asesinarlo. O sea, Carlomagno se vino aquí a los reinos cristianos huyendo de sus hermanos, que por envidias y por demás pues querían matarlo. Entonces él vino aquí a huyendo del reino de Francia. Eso es. Y el rey musulmán le dio asilo aquí. Efectivamente, en la taifa toledana. Que él no conocía a la famosa morenita. No, la conoció allí, agazapado en los... Bueno, pues la escuchó la conversación que se tenía. Bueno, pues no dudó Carlos en acercarse a ella, como hemos dicho, y la chica, pues en cuanto le vio, pues también quedó prendada de aquel apuesto joven que, con acento extranjero y vistosos ropajes, le hablaba con mucha ternura y una dulzura hasta entonces desconocidas para Galiana. No tardó en surgir entre ellos un sentimiento maravilloso y recíproco que nunca antes habían sentido por otra persona. Bueno, por su parte, el gobernador Abenzaide comenzó a sentir frialdad en el trato con nuestra princesa, con Galiana, y no llegaba a comprender qué podría haber pasado para que ese calor que él creía ver en la princesa de repente se hubiera vuelto hielo. La esclava, la asistenta y la sirvienta Geloria, pues habló con el gobernador de la incipiente relación entre Carlos y Galiana. Pero el orgulloso y prepotente Abenzaide, el gobernador, pues no terminaba de aceptar lo que él creía que eran patrañas de niña caprichosa. Y una mañana, sin embargo, le llegó un recado en forma de misiva de parte de Carlos, retándole en duelo para dirimir así la rivalidad que se había creado entre el joven príncipe francés y el jactancioso gobernador de Guadalajara. Cosa que no extrañó a nadie, pues entonces eran habituales los retos en cuestiones de amor, honor o deudas. Y aquí, dos gallos en un mismo corral, pues y pretendiendo a una princesa, pues esto hay que dirimirlo batiéndonos. Y ya está. Que era y así se resuelve, que era lo habitual. Era lo habitual en Toledo, ¿no? Sí. Bueno, en Toledo y en todos los sitios. Y en todos los sitios. Aquí se bate uno enseguida. El retarse por la... Pues efectivamente aquí con una cuestión de amor, pero también por deudas o por honor. O por honor, eso te iba a decir, también. Que no me salía la palabra. Sí. Por honor había muchos encuentros de esos. Desde luego. Corría el mes de julio, cuando el calor en Toledo está en plena canícula y se hace a veces insoportable, bien que lo sabemos los toledanos. Ya lo creo. Bueno, y en un campo despejado retirado del palacio se construyó una tarima para el rey Gelafre, su hija y toda la corte y demás gerifaltes moros. Desde muy temprano, cuando la temperatura no era muy elevada, una gran multitud fue tomando posiciones para poder contemplar el enfrentamiento entre estos dos amantes. Quizás incautos, pero desde luego valientes, porque ninguno rehuyó el combate. Bueno, pues en contra de lo que se esperaba, la plebe, o sea, el pueblo toledano, tomó partido por el príncipe francés, ya que el gobernador era popularmente persona non grata en la Tula y Tula. La persona que no les agradaba nada en Toledo. Nada, para nada. Entonces los primeros combates, digamos que quedaron en tablas. Pero el joven Carlos, que con el tiempo demostró ser un gran estratega, repito que fue Carlomagno, bueno, pues puso en práctica un plan ya conocido en las guerras entre romanos y cartagineses, que consistía en situarse ante su adversario cara al sol para deslumbrarle con su escudo. O sea, cuando tenía al gobernador de Guadalajara frente a él, con el escudo... El reflejo. El reflejo del escudo que tenía Carlos, tenía el sol enfrente, pues claro, le deslumbró por completo. Así, cuando la momentánea ceguera hizo su efecto, pudo acabar fácilmente con el gobernador. Bueno, pues había permanecido Galiana quieta y preocupada, casi sin mirar, por su amante, sin atreverse a dirigir la mirada al campo de batalla, como digo, y con el corazón a punto de salírsele de su pecho. Pero enseguida se escuchó el griterío del populacho aclamando el nombre de su amado.
porque el pueblo, como hemos dicho antes, estaba de parte del príncipe francés. Del príncipe francés. Efectivamente. Bueno, pues al comprobar el rey Galafre el entusiasmo de su pueblo hacia el joven príncipe, no dudó en acogerlo y agasajarlo, concediéndole la mano de su hija. También agradaba al rey moro haberse visto libre del temeroso gobernador, porque tampoco al rey le hacía gracia el gobernador de... Lo que pasa es que, bueno, pues le veía un buen partido para, eran intereses, para ¿no? su hija, efectivamente. Bueno, pero en sus adentros el monarca pensaba que el príncipe francés sería muy útil para convertirse en el jefe de su ejército. Pero qué equivocado estaba. Carlos añoraba su país y su sueño era volver, cosa que hizo cuando le llegaron las primeras noticias que le informaban de que las aguas habían vuelto a su cauce en el territorio galo. Y que, ya podía, volver, efectivamente, que ya sin podía volver sin problemas. Y además no se fue solo, sino que se llevó consigo a su amada Galiana, engañando así al ingenuo padre. La raptó. Ah, la raptó. Claro, la raptó y huyeron. Enterado de la huida, el rey Galafre envió tropas para arrestarlos, pero otra vez más aquí brilló la estrategia de Carlos y los jóvenes amantes consiguieron su objetivo, que era llegar al país vecino, a Francia. Es de todos conocido que Galiana, una vez en Francia, se convirtió al cristianismo y que casó con Carlos, dando a luz a un hijo llamado Ludovicus Pius, es decir, Luis I el Piadoso, que sucedió a su padre Carlomagno en el Imperio Carolingio y que supuso, a su vez, el declive de dicho imperio, porque el hijo no tenía las dotes del padre, ni muchísimo menos. Para nada. No, mira, le llamaban el Piadoso, o sea que tú fíjate, o sea, que era debía ser, sí, muy endeble. Muy endeble. Muy endeble. Que no era para el rey, vamos. Efectivamente. Bueno, pues aquí digamos... O sea, que la mora se convirtió en cristiana. En cristiana, sí, sí. En Francia la mora se convirtió al cristianismo, casó, tuvo el hijo, pero ya con el hijo empezó el declive del Imperio Carolingio, como hemos dicho antes. Pero bueno, vamos a volver hasta ahí, la historia de los amantes y del hijo y del Imperio Galo. Pero vamos a volver a Toledo y nos sigue contando la leyenda que en el palacio llamado desde entonces de Galiana, el ánima atormentada del gobernador Abenzaide vaga sin rumbo ni sentido por sus murallas y habitaciones, nombrando a su princesa amada y jurando venganza sobre el pueblo de Toledo por haber conspirado contra él y haberlo abandonado, vaticinando un futuro castigo. Así que aquí de la maldición del gobernador, cada cual que elabore su criterio. Si las cosas que nos pasan en Toledo son una maldición por la maldición que nos echó. Efectivamente. Ah. Sí, porque claro, él pensaba que el pueblo estaría con él, porque al fin y al cabo Guadalajara, Toledo, en fin, pero no, el pueblo tomó parte por el príncipe francés. Entonces, ahí dice la leyenda que vaga el fantasma del gobernador de Guadalajara pues clavando venganza. Eso dicen, ¿no? Eso dicen. Dicen otras leyendas, ¿no? Que cuando salían por la noche a las inmediaciones del castillo, que se veía como una sombra, ¿no? Eso también ocurre, ¿saber dónde ocurre? Pues en lo del baño de la cava. Ah. También ahí, ya la contaremos en su día, pues también ahí ocurre que las sombras y los fantasmas de Galiana y del rey Rodrigo también vagan por la noche. Se supone que son esas personas, ¿no? Las que están, sus almas están por ahí dando vueltas, ¿no? Ahí está. Muy curioso. Pues hasta aquí la leyenda de la princesa Galiana y Carlomagno. Muy bien. ¿Y dónde situamos esa leyenda? ¿Aquí al lado de nuestro barrio? La podemos situar o bien aquí en el palacio de Galiana. Lo que tenemos enfrente de la estación. O bien en lo que se conocía antiguamente como los palacios de Galiana, que es donde está ahora situado el Museo de Santa Cruz, el convento de las Concepcionistas, Santa Fe, pues todo eso eran los palacios de Galiana, que en esos palacios fue donde nació Alfonso X el Sabio, el rey sabio. O sea que también lo podemos situar ahí. Sí, claro, lo podemos situar donde nos parezca. Muy bien, pues bonita historia, ¿eh? Creo que sí. Bonita historia, y de amor, y venganza. De amor y de desamor. Y de desamor, ¿no? Que son las muchas leyendas que tiene Toledo, ¿no? Claro, de amor y desamor. En un triángulo de tres, pues uno siempre tiene que perder. Claro.
¿Y el padre de la Mora llegó a hablar con ella después de...? De eso ya no te puedo decir. No se sabe, ¿no? Hasta ahí ya no llegó. Sé que fue a buscarlos, ¿no? Como sí, has comentado. Pero el otro era muy listo, consiguió escapar, llegar a Francia y ya pues lo que pasara. Supongo, mira, para un padre judío o para un padre cristiano o musulmán, que su hija abrazara otra religión... Eso te digo que... Eso ella era repudiada. Eso era... O sea, que ya el padre... Eso hay muchas leyendas aquí en ese sentido, ¿eh? Y entonces esas hijas son repudiadas totalmente. No, ya el padre, una vez que se enterara que se había convertido... porque no querría saber renunciar nada. a su religión era muy sagrado. Efectivamente. Muy bien, Carlos, pues bonita historia. Creo que sí. Una vez más te comento que y nada más. Muchas gracias por tu visita de nuevo a Alcántara Radio. Y ya nos veremos la última que vamos a hacer en el mes de diciembre. Ya buscaremos también otro día para contar otra bonita leyenda de Toledo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues gracias, Carlos. Gracias a ti. Y nada más, oyentes, vecinos y vecinas, hasta aquí este podcast de leyendas toledanas. A lo largo de la tarde y noche trataremos de subir esto para que lo puedan escuchar y disfruten del comentario de Carlos Dueñas. Saludos y buenas tardes desde la Asociación Vecinal Alcántara y esto es Alcántara Radio.